Pues muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos todos los jueves a partir de las 3 de la tarde en este programa que hemos denominado Ciclos de la No Violencia. Como saben ustedes, cada jueves tratamos diversos temas de interés público, en especial interés para las mujeres y también para los hombres, sobre el tema pues de una cultura de la paz, de una cultura de la no violencia, la importancia de trabajar estos temas. Y el día de hoy tengo el enorme placer de presentar al licenciado Alan Tamay Chong, que hace tiempo ha trabajado mucho en el Instituto Estatal de las Mujeres en Baja California y que se ha convertido en un experto en el tema de violencia y las causas y factores culturales, históricos que ocasionan el tema de la violencia. Además de este doble de privilegio de conocer a Alan durante mucho tiempo, quiero decirles que fue mi alumno en la Facultad de Ciencias Humanas, cosa que doblemente para mí es muy placentero que el día de hoy esté con nosotros compartiendo toda esta experiencia tan fantástica que él ha tenido en este tema que a todos y a todas nos ocupa. Sin más preámbulo, le voy a pedir a la arquitecta Fabiola Maltos que nos dé una breve semblanza de el licenciado Alan Tamay. Adelante, Fabiola. No se escucha, Fabiola. No tienes micrófono. Me vive pasando lo del micrófono, sorry. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan pues esta tarde, ¿no? Al ciclo de la no violencia del Instituto de la Mujer para el municipio de Mexicali. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión al psicólogo Alan Tamay Chong. Él es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cursando maestría en terapia familiar en CETIS Universidad. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Desarrollo Humano en el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Tiene más de 10 años trabajando casos de violencia familiar y atención a hombres agresores dentro de esta institución, así como experiencia laboral en la jurisdicción de salud en atención a hombres agresores. Cuenta con estándares de competencia de atención presencial y telefónica para mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia de género, ECO 539 y ECO 497, por parte de conocer y un entrenamiento en terapia breve, modelo de resolución de problemas por el MRI México. Buenas tardes, Alan, adelante. Pues bueno, antes que nada, saludos por parte de mi titular, la maestra Carla Pedrín. Para nosotros siempre es un gusto y un gran honor que nos hagan esta invitación y poder hacer esos espacios de reflexión. Y en ese tema que al final se ha hecho promoción o como ustedes que hacen este arduo labor y tan necesario, ¿no? Como esta brigada de pláticas que se han dado, ¿no? Toda esa jornada de pláticas para hacer conciencia y sensibilizarnos. Y en esa parte, cuando hablamos de violencia, cómo nosotros como hombres somos responsables y nos tenemos que sumar a esta causa, ¿no? Y bueno, voy a compartir la presentación. Me dicen si se ve bien. ¿Sí lo tenemos en pantalla completa? Muy ¿La pueden bien, ver? muy bien. Muy bien. Bueno, yo quería aprovechar en este espacio y he tenido la suerte de estar en varias instituciones y en los últimos lugares en los que he estado trabajando es en los centros de reinserción social y también en la prisión de máxima seguridad del Estado, que es en el Longo 1 y 3, y en los CTAs, que son los centros de tratamiento para adolescentes. Y algo muy interesante que tiene que ver cuando hablamos de la violencia, el machismo, bueno, pero antes que nada es el reconocer, como dicen, para poder dar el cambio hay que reconocer, ¿no? Y hay que reconocer que vivimos en un país donde la cultura que predomina hasta la fecha sigue siendo el machismo, ¿no? Y la realidad es que como hombres escuchamos esta palabra, hay mucha desinformación, tanto en redes sociales o por comentarios, como dicen, de boca en boca, porque la realidad, de hecho hace rato estaba dando una plática de género,
igualdad de género, y los únicos que se quejaban cuando hablábamos de la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, esta igualdad sustantiva, pues eran los compañeros hombres, ¿no?, en su mayoría. Y hay que reconocer que nos damos cuenta, pero es más fácil hacer la vista gorda o tratar de ignorar y no hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? En muchos casos, no voy a decir que en todos, porque también hay hombres que se suman a esta labor y a esta lucha tan necesaria, ¿no?, que es esta lucha por la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, para hablar sobre masculinidades o cuando hablamos del machismo, siempre hombres escuchan esta palabra y sienten que es un ataque para todos los hombres, la mayoría de los hombres, ¿no? Y algo que les quiero compartir, porque no es casualidad, ¿no?, cómo suceden eh, hasta los delitos o las causas de muerte o la inseguridad y la misma violencia no se expresa ni se vive de la misma manera como la padecemos los hombres y lo padecen las mujeres, ¿no? Está un poquito lenta la laptop, aquí está. Hay que entender, ¿no? Primero, antes que nada, y yo creo que es una de las causas principales por las cuales los hombres tenemos tantos conflictos, y es el confundir entre lo masculino y el ser hombre, ¿no? El ser hombre tiene que ver con una identidad sexual que va muy ligado a las características fisiológicas o biológicas. Tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con los genes, ¿no? En pocas palabras, es lo que te da la identidad sexual, que son tus genitales, o tus características fisiológicas es lo que te definen como hombre. Y hasta ahí no hay ningún problema. Gracias a los estudios de género que ha sido impulsados y respaldados por una lucha tan fuerte por las feministas, este movimiento político histórico, el género nos permite entender, ¿sí?, que gracias a esta gran disciplina, que dependiendo en el lugar donde te toca nacer como hombre o mujer, regresando estrictamente a las características físicas, ¿no? Antes, en mis épocas que no había tantos avances tecnológicos, una mujer o una mamá o una familia, una pareja, sabían la identidad sexual de su bebé hasta que el bebé nacía y te la asignaba un médico, ¿no? El doctor te decía, ¿sabes que este bebé tiene pene y testículos? Es un varón, es un hombre, o tiene vulva, es una mujer. Y hasta ese punto no hay problema. El problema es que dependiendo del lugar donde te toca nacer, y es aquí donde nos ayuda el género a comprender, ¿sí?, que en el lugar donde te toca nacer viene una carga cultural de usos, costumbres, valores, creencias, ¿no?, estereotipos, roles, que te dicen, un ejemplo, desde el color, ¿no? Y ahorita con los avances médicos, desde meses antes, a los 4 o 5 meses, ya le pueden decir a una mujer, a una pareja, cuál va a ser su identidad sexual de ese bebé. Y te dicen, ¿sabes qué? Por los genitales va a ser un hombre o va a ser una mujer. Y desde ahí empieza el bombardeo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y te dicen, bueno, es que si es varón, tiene que ser color azul. Si es niña, tiene que ser color rosa. Y hasta ahí, en realidad, pues pareciera que no hay ningún problema, pero viene toda esta carga, como les digo, cultural, donde piensas en un hombre que dices, bueno, tiene que ser un hombre femenino, un hombre muy masculino. Si yo le voy al América, a los Chivas, o me gusta el fútbol o el béisbol, le pinto la habitación de azul y le pongo los estampados y yo ya empiezo a planear qué actividades me gustaría que él desenvolviera como hombre. Y haces todo un plan, va a estudiar aquí, va a hacer tal deporte, me va a acompañar cuando sea mayor de edad, me lo voy a llevar a tomar sus primeras cheves, ¿no? Y a nosotros como hombres, ¿sí?, lamentablemente, en nuestra cultura, todo eso que les digo de roles, estereotipos, usos y costumbres, se le conoce como lo masculino. Y en México, ¿sí?, en México, a nosotros como hombres, lo masculino tiene que ver con roles productivos, que es ser proveedor, ¿no? Es parte de la construcción social. A las mujeres se les deja el rol reproductivo, principalmente, y todavía, porque por ahí escuchamos, no, es que eso es de las épocas de nuestros abuelos, ¿no? Pero te das cuenta que si tú tienes una hermana joven de 22, 23 años, 24 años, y llega a una reunión familiar, lo primero con lo que la van a bombardear es, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿No? O sabes cocinar, ¿no? Como si eso le diera más valor o menos valor a una mujer, ¿no? En los hombres generalmente es, estudias o trabajas, ¿no? Y entonces, a nosotros como hombres,
En el machismo, o también conocido como la masculinidad tradicional, se habla mucho de el poder, el uso del poder, ¿no? Y el poder tiene que ver también con el ejercicio y la fuerza física sobre otros hombres y el sometimiento contra las mujeres. Y el problema es que en esta manera de resolver conflictos tiene que ver la violencia desde muy pequeños, como el chiste de Pepito, ¿no? Llega Pepito llorando a los 7, 8 años a casa, ¿no? Y le da la queja a su mamá de que Luisito le pegó porque le quitó el lonche. ¿Y qué es lo que se le dice a ese niño pequeño, o desde muy pequeños? ¿Qué es lo que le decimos en nuestras familias a los hombres desde edades desde muy jóvenes, ¿no? 6 años, 7 años, 8 años, ¿no? Que si alguien te molesta o te pega, tú tienes que golpear, que no tienes que dejarte, ¿no? Y si te pegan y lloras, ¿no? Es la restricción emocional, ¿no? Si tú lloras, eso te hace ser mujer, te hace ser niña. Y desde pequeño les vamos metiendo ideas de que ser mujer o todo lo relacionado con las mujeres es algo malo. A eso más adelante lo vamos a explicar. Se dicen relaciones dicotómicas, que es yo como hombre resalto mi hombría en proporción de las cosas contrarias a las mujeres. Y también que todo lo que tiene que ver con mujer es debilidad, es algo negativo. Y fácilmente podemos caer en este pensamiento o desarrollar ideas que caen en el machismo o en la misoginia, ¿no? Entonces, a nosotros como hombres se nos dice que hablar de emociones y llorar está mal. Desde pequeños, tú ves a un niño, a un varón, a un hombre, llorando y le dices, aguántate como hombre, no seas niña, ¿no? El problema es que cuando empezamos a hablar de lo femenino o las mujeres, es en un sentido negativo. Entonces empieza la restricción emocional. Pero sí se aplaude el poder resolver las cosas por medio de la violencia. Pues no te dejes, golpéalo, y si te pega, cuídate porque si no también te voy a pegar, ¿no? Es una expresión que le he escuchado muchísimo, y el compartirles de que he tenido trabajo en el Cerezo es porque al final sí hay un patrón educativo y de conductas en el cual se puede predecir, ¿no? Que una cierta educación donde se fomente el machismo, donde se fomente el desprecio a las mujeres, te va a anticipar y puedes predecir que va a ser un hombre que va a ejercer maltrato y abuso contra su pareja, sus hijos y contra otros hombres. Entonces, el hombre tradicional, el hombre macho, perdón, el hombre machista o la masculinidad tradicional te habla, aparte de la restricción emocional que se conoce como el no llores, también lo heterosexual, ¿no? Es un hombre, te tienen que gustar las mujeres. Y el ser hombre y lo heteronormativo tiene que ver hasta la vestimenta, qué color utilizas. Como dicen, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, ¿no? No debe de ser femenino, o al menos lo que se conoce como cosas femeninas en nuestra cultura. Y esto es muy importante porque en México lo femenino tiene que ver mucho con el autocuidado, ¿no? El arreglarte, el cuidarte. Dicen entre la sátira, el hombre con un mismo jabón lava la ropa, se talla el cuerpo, se lava el cabello, ¿no? Tiene que ver con el descuido. Y eso es muy importante porque al final, cuando vives en pareja, y eso yo lo escucho mucho en hombres, ¿no? Que hacen esta promesa de que cuando se casen van a cuidar a su pareja o a la mujer. Y es donde entra esta reflexión de, bueno, o sea, si tú no eres capaz de cuidarte de una manera adecuada, ¿qué te hace pensar que vas a poder cuidar a tu pareja y a tus hijos? Cuando tenemos un hombre que es negligente, ¿no? Porque hay que entender que el poder tiene que ver mucho con el dinero, ¿no? Y se le da prioridad al ser el proveedor y tener que trabajar. Entonces tenemos hombres que dejan a un lado la familia, la crianza de los hijos, el trabajo en el hogar, porque solamente se dedican al trabajo remunerado o ir a trabajar en su empresa, quedarse horas extras, aunque estén enfermos, descuidar a la familia, descuidar a su persona. Y es esta parte donde se vuelve incongruente porque al final pues tienes un hombre que no sabe ni cuidarse. Y la oportunidad que tuve al trabajar en la Secretaría de Salud, nos dábamos cuenta que los hombres, y lo vamos a ver más adelante rápidamente, que los hombres se mueren principalmente por
cuestiones de violencia y negligencia, específicamente el descuido, ¿no? También a nosotros como hombres, ¿no? Que tenemos que ser la autoridad, como dicen, al rey de la casa. Y en otros lugares. Es muy importante el éxito en el trabajo, el deporte, siempre tener que estar demostrando nuestra hombría, ¿no? Desde el cómo caminamos, desde el cómo nos vestimos, el cómo hablamos, ¿sí? Porque un hombre macho no es cordial en sus palabras, es impositivo. Y hay que entender que si bien hay un antecedente biológico que tiene que ver con el ser competente, entre el ser competente y ser violento, muchos hombres lo confunden con una línea muy delgada, ¿no? Ah, es que si voy a ser exitoso en mi trabajo, pues lo hago maltratando a otros hombres y sometiendo a mujeres, ¿no? Por medio de la amenaza y el miedo, ¿no? Y si voy a ser deportista, o sea, yo me voy a imponer por mi cuerpo y mi físico contra otros hombres, siendo fuerte y golpeándolos, ¿no? Cuando en realidad la competencia tiene que ver con ser responsable, ¿no? Vivir en armonía, ¿no? Pero principalmente el ser responsable. ¿De qué? De lo que uno mismo hace. Y cuando hablamos de la masculinidad tradicional, es todo lo contrario, ¿sí? Son hombres que nunca se hacen responsables de lo que hacen. Porque si maltratan a su pareja, es que a mí me maltrataron de chiquito. Es que tuve un mal día. Es que estaba pisteado. Es que fue un día de mucho estrés. Es que me hiciste enojar. Esas son de las características comunes en las cuales se puede identificar una masculinidad tradicional o un hombre machista, que tiene que ver principalmente con nunca hacerse responsable de lo que hace. Siempre buscar pretextos. Excusarse de todo lo que él hace y también en muchos casos pintarse hasta como víctima, ¿no? La masculinidad tradicional también, ¿no? Impide que nosotros como hombres nos mostremos vulnerables. Y entre los pocos espacios en los cuales nos podemos mostrar vulnerables, y a mí me gusta mucho retomar las frases populares, ¿no? Generalmente entre hombres tenemos nuestros rituales, ¿no? Si tú estás con tu compañero hombre, ¿no? Y empieza a llorar, para empezar es muy raro, ¿no? Que un hombre entre compañeros hombres llore. Es raro. A lo mucho le preguntas, oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿Sabes qué? Pues ando triste, ando llorando porque pues mi pareja me dejó, ¿no? ¿Qué le dice ese hombre a otros hombres? O entre hombres, ¿qué nos decimos? Bueno, pues vámonos a pistear. Si tienes un buen día, pues también es motivo de irte a pistear. Si tienes un día con mucho estrés, pues también el alcohol o las sustancias es una manera de sobrellevar. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad o hablamos de emociones, se empieza a limitar muchísimo la manera en que nosotros los hombres nos podemos expresar. Y por ahí escucharán, porque es parte del folclore, ¿no? Y las frases populares, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que yo me acuerdo que mi papá y mi abuelo era cariñoso cuando andaba borracho. Y viene esta frase que dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Porque son en esos pequeños espacios donde el hombre sí se permite poderse expresar emocionalmente. El problema es que el alcohol exacerba las emociones. Si tú estás muy triste y te alcoholizas, pues te vas a sentir peor. Si andas molesto y te alcoholizas, te vas a sentir más valiente, ¿no? O más agresivo, ¿no? Y hay que entender, y hay mucho estudio que te dice que la sustancia principal con la que se asocian eh, muchos delitos, o más bien de los delitos cometidos a las personas detenidas que se encuentran bajo el influjo de una sustancia, uno pensaría una droga ilegal y no es cierto, es estando alcoholizados, ¿no? Entonces, a nosotros como hombres se nos prohíbe mostrarnos vulnerables o hablar de emociones y eso es causa principal por la cual los hombres se suicidan. Porque también los hombres tenemos emociones. Simplemente es que desde pequeños se nos ha prohibido hablar de esto. Y al hablar de masculinidades tradicionales es todo lo que tiene que ver con el machismo hegemónico, entendiendo cómo es esta educación que tiene que ver con el desprecio a las mujeres y el desprecio con todo lo que no se relaciona con poder y violencia, hay que empezar a dejarlo. Porque al final
quienes salimos principalmente más afectados somos nosotros los hombres. Claro que estadísticas a nivel nacional te dicen que arriba del 60% de las mujeres sufren violencia por parte de algún hombre de su pareja, y es algo terrible. Es un problema de carácter social y de salud mental a nivel nacional. Pero también hay que hablar, y es importante reflexionar sobre cómo nos afecta a nosotros como hombres. Y algo de lo que no se habla mucho es que yo en terapia, trabajando con hombres adultos o adultos mayores, tienen un gran problema emocional respecto a sus sentimientos con sus padres, que fueron hombres machistas, que fueron hombres golpeadores, que fueron hombres alcohólicos, hombres mujeriegos que abandonaron a su pareja, ¿no? En este caso a la mamá, ¿no? De este hombre que viene buscando ayuda. Y es una situación tan lamentable, ¿no? Y también hombres que se la pasan trabajando y cuando voltean a ver, sus hijos ya crecieron y nunca hubo este acercamiento. Y no, tampoco es casualidad que cuando hablamos de personas en situación de calle, la mayoría de las personas que se encuentran en situación de calle son hombres. Y tiene que ver con esta manera inflexible y violenta de cómo tú te relacionas con tu pareja, con otros hombres y con tus hijos. Entonces, el no hablar de nuestras emociones genera angustia, desesperación y frustración. Obviamente, llegando al estrés, ¿no? Algo que causa mucho estrés en hombres tiene que ser el ser proveedor, tener que ser fuerte. Y, como les digo, esto se interpreta, y lo vamos a ver ahorita, con las causas principales de muerte en los hombres aquí en México. ¿Sí? Y bueno, también en la masculinidad tradicional o el machismo, ¿sí? Que se adquiere por oposición, ¿no? Negando el lado femenino, es decir, el hombre debe de convencer a los demás. Y fíjense qué interesante es lo que dice de Dinter, ¿no? Son tres cosas que el hombre constantemente, el hombre machista, siempre tiene que estar demostrando, que no es mujer, haciendo referencia a lo femenino, ¿no? O sea, un hombre macho, olvídense, que se dedique a la crianza de los hijos, que se dedique al trabajo del hogar, que no es un bebé y que no es homosexual, exacerbando conductas relacionadas a lo de tipo sexual. Y por eso tenemos a hombres que para ellos es muy fácil el agredir a mujeres, como se conoce como el acoso callejero o la violencia de tipo sexual. Porque siempre tengo que demostrarles. Un ejemplo, vamos a la calle y me toca platicar con muchos hombres que me dicen, bueno, es que yo no piropeo a una mujer. Bueno, ¿y qué haces cuando un compañero o un amigo tuyo lo hace? Pues nada. Bueno, a lo mejor tú decidiste no hacerlo, pero que otros hombres estén haciendo este tipo de cosas que ya están penadas ante nuestra ley o se sancionan o que sabemos que están mal, pues decidimos no hacer nada, ¿no? Y es aquí donde también el machismo, la masculinidad tradicional es muy doble moralista, ¿no? O sea, dice uno, no está mal para el hombre machista el piropear y acosar a una mujer en la calle, pero sí está mal si esa mujer que va pasando ahí es mi mamá o es mi hermana. Es como dicen, el hombre machista empieza a cuestionar un poco su machismo cuando tiene hijas. Y dicen algunos hombres con los que me ha tocado trabajar, que ya están purgando una condena, que igual tienen el derecho de llevar un proceso de rehabilitación o un proceso reeducativo. Pero te dicen, ojalá que mi hija no se encuentre un hombre como yo. Y es aquí lo terrible donde uno como hombre sabemos que parte de esta educación es nociva, es contradictoria. Pero también entender que a muchos hombres, no todos, pero a muchos hombres no se nos da la oportunidad de poder reflexionar y buscar el apoyo, buscar la ayuda profesional. O simplemente, así como nos sentamos a platicar del fútbol, el deporte, el trabajo, poder platicar
sobre estas cosas que nos están haciendo tanto daño, tanto hombres, pero también familiarmente y en la comunidad. Entonces, a los hombres se nos enseña conductas o actitudes violentas, ¿no? ¿Por qué el hombre es violento? Bueno, porque pues es una manera en la que él cree que afronta sus temores, inseguridades, ¿no? Y te dicen, de hecho hay frases que dicen, no seas sacatón, no seas miedoso, sé valiente. Y bajo ese discurso, créanme, que de las personas que nos escuchan o nos ven ahorita, créanme, yo he hecho, así como dicen de manera empírica, la mayoría de los accidentes que nos ha tocado vivir como hombres tiene que ver con esto. El no sacarle, el no ser miedoso. ¿Cuántas veces no terminamos peleándonos con otro hombre que ni siquiera sabemos por qué, pero hasta los mismos compañeros te arreglaron el pleito? Y aunque mirabas a este cuate alto y sabías que te iba a ir mal, pues yo no puedo ir porque soy hombre. Y al rato, pues sí, con el brazo roto, una cicatriz, ¿no? Heridas, lesiones. ¿Cuántas veces no llegamos al abuso del alcohol tratando de demostrar a otros hombres que, pues bueno, o sea, no voy a decir que no, porque el hombre macho, tiene que, y no solamente el tomar alcohol, hasta para comer. Por eso dicen que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal y con la pancita del alcohol y de la mala alimentación, del exceso de sal, de picantes, ¿no? De el comer hasta atascarte de comida, el no cuidarte, ¿no? Y de las causas principales de muerte de los hombres tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, que son situaciones o es una enfermedad que se pudo haber prevenido, ¿no? Pero llegamos siempre a una vida de exceso. Y cuando el hombre se rehúsa a pelear, se rehúsa a ir en contra, se rehúsa a ir en contra del machismo, entonces empieza el discurso por otros hombres de, bueno, es que no eres hombre. Y te sientes cuestionado en tu hombría, o en tu persona, en tu esencia. No, no, pues yo sí soy hombre. Ah, pues entonces toma mucho. Ah, pues entonces pelea. Ah, entonces sé mujeriego. Y hay que entender que si bien biológicamente y naturalmente, ¿sí? El hombre o nuestra identidad sexual se define por la genética, los cromosomas, todo lo masculino, todo lo que se nos ha dicho del deber ser del hombre, eso es algo educado y aprendido, que se puede desaprender o reaprender. Así como dicen, bueno, es que a mí de chico yo me acuerdo que mi papá maltrataba a mi mamá y me pegaba y yo decidí con mi pareja dejar de hacerlo. La realidad, la realidad es que es muy bajo el porcentaje de hombres que logran hacer eso. ¿Por qué? Porque el machismo o la masculinidad tradicional es, vamos a decirlo así, es como una receta de cocina, ¿no? Es una receta de cocina. Y curiosamente es la única receta que tú sabes, porque fue lo que te tocó vivir en casa. El machismo, el abuso, el maltrato a la mujer, el maltrato y la violencia hacia otros hombres. Vamos a ponerlo como ejemplo que es una receta de comida. Y es lo único que aprendes. Y pasan los años y te piden que prepares un platillo. ¿Qué es lo que vas a preparar? Pues el único platillo que sabes. Eso mismo pasa con hombres, con muchos hombres que viven en una relación o crecen en una familia violenta. Ahora, a la hora de vivir con una pareja, ¿qué recursos van a utilizar? Y esto yo lo reforcé mucho cuando trabajé escuela para padres y educación especial en la universidad, porque se me hacía muy interesante cómo los adultos utilizan el maltrato físico o los golpes para controlar a sus hijos. Y es algo de lo que no se habla mucho, pero es muy común el maltrato infantil por parte de hombres y mujeres. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, es esta parte de como esa reflexión donde, oye, ¿te acuerdas cómo te pegaba tu papá o tu mamá cuando estaba chico? Pues sí, ¿no? Con el mentado ese, el meme que dice, ¿no? El chanclazo, ¿no? El cintarazo. Y
¿Y cómo te sentías cuando tu mamá o tu papá hacían eso? Pues mal, triste. Bueno, si tú tienes ese referente, o si así lo viviste, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué lo haces con tus hijos? Si de propia experiencia, de propia carne, ¿no? Como dicen, de propia voz, es algo desagradable, es algo doloroso, es algo triste. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque es lo que te tocó aprender. Y hay personas que deciden romper con esto, pero no es tan sencillo, es como la gente que fuma. Si yo agarro a 100 personas fumadoras y les pregunto si sabían que el cigarro da cáncer y te hace daño físicamente, posiblemente el 90% me va a decir que sí. Entonces, si ellos ya saben que el tabaco es algo malo, ¿por qué lo siguen haciendo? Aquí lo que buscamos, así como la Secretaría de Salud que busca el promover hábitos saludables, aquí es maneras saludables de, este, de adoptar y de podernos relacionar. Entonces, ¿por qué estoy hablando mucho del machismo? Porque, bueno, es como dicen, si no sabes, si no sabes qué es lo que quieres comer, pues empieza por lo que no te gustaría. Y estamos empezando específicamente con las cosas que nos dañan como sociedad. Y donde nosotros como hombres sí tenemos inferencia y donde nosotros como hombres sí podemos tener control sobre esto, que tiene que ver con la manera en la que yo me expreso y cómo me relaciono. Entonces, ¿cómo se hace esto? Aprendiendo a reconocer que de las muchas cosas que me han dicho, no solamente en casa, porque luego a veces somos ingenuos y pensamos, bueno, es que la educación familiar es la medular. Por supuesto que es importante, pero nunca dejamos de aprender. Es como la primera vez que te acercaron un cigarro o el alcohol. Posiblemente no lo hizo tu mamá o tu papá, posiblemente fueron tus amigos o tus tíos. Y hay que entender que la religión, las instituciones, la misma política, los valores, usos, costumbres, creencias, tiene que ver con la manera en la que somos educados. Y también y yo invito a quitar este estigma donde es que las mujeres educan a machos. Bueno, hay que entender que el hombre también educa por omisión. El hombre que no está presente, ¿qué le está enseñando a otro hombre? Que pues no importa que no te involucres a la crianza de los hijos, no importa que nunca estés en tu casa, no importa que no estés en las decisiones importantes sobre la educación. ¿Qué le enseñas a tus hijas cuando eres un hombre ausente? ¿Qué? Pueden encontrarse un hombre que solamente sienta que está cumpliendo con ir a trabajar y ya. Entonces, hay que reconocer todo esto, ¿sí? Que nos hace daño. Y no hay que caer en este discurso como hombres, porque lo hacemos y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Ah, es que los hombres también sufrimos. Pues sí, pero sufrimos no de mujeres violentando a hombres. Es como dicen este término tan equivocado, es que son las feminazis. Pues digo, yo no he visto un campo de concentración hecha por mujeres donde estén torturando y matando a hombres. Y es tan absurdo esta expresión. Y hay que reconocer que principalmente quienes matan, lastiman, laceran y dañan a otros hombres, somos los mismos hombres. Y cuando hablamos de estos temas no es una lucha de hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Hablar de estos temas tiene que ver en reconocer como hombres, primero tener un espacio de reflexión, porque por la vida vamos siguiendo patrones de conducta que los demás nos imponen. Tienes que trabajar, y tienes que ser fuerte, y tienes que ser valiente, y no tienes que llorar, y tienes que pistear, y tienes que saber pelear, y tienes que saber de mecánica. Y hay un montón de supuestos, pero esa es la pregunta del millón. ¿Qué tanto nos detenemos como hombres a hacer un análisis, una reflexión de qué es lo que yo quiero? Un ejemplo, y ahorita lo platicamos mucho, que por la pandemia
Muchos hombres se ven obligados a estar mucho tiempo en casa. Y sí, claro que la violencia se ha incrementado, pero no vamos a centrarnos solamente en las cosas como negativas que claro que suceden. No, no se puede omitir eso. Pero un ejemplo, un área de oportunidad son hombres que cuando platicamos, ¿no? En consulta me dicen, ¿sabes qué, Alan? Nunca me ha tocado darme cuenta del trabajo en el hogar, del trabajo doméstico, que es una friega. Y que mi pareja trabaja, más aparte tiene que llegar a limpiar y a cocinar y aparte cuidar a los hijos. O también esta otra parte que me dicen, ¿sabes qué, Alan? Me estoy empezando a dedicar a la crianza de los hijos y me gusta. ¿Qué tiene o qué es lo malo si quieres dedicarte a la crianza de los hijos? Si tu pareja tiene un mejor sueldo, que ella se dedica a ser la proveedora. Hablar de estos temas es tener esta libertad de poder decir que no todo tiene que ser blanco o negro, ¿no? Y sobre todo, que las decisiones que tomemos, como dicen, ten la libertad estando bien informado y no solamente tomes una decisión con puras malas influencias y mala información de que el hombre solamente puede ser alcohólico, violento, que lo único que le debe importar es el trabajo y que muy mujeriego y que no tiene que mostrar el miedo y no puede hablar de emociones. Entonces se va acotando las opciones que tenemos como hombres y lamentablemente la gran parte o las muchas decisiones que tomemos van a ser decisiones que van a hacer principalmente un daño a nuestra persona, a nuestra pareja, nuestra familia y obviamente teniendo una consecuencia y un efecto negativo a la sociedad, donde en México, hasta el día de hoy, se siguen asesinando por feminicidio a más de 10 mujeres. Y hay que entender, digo, no voy a hablar de esa cuestión técnica, pero mujeres que son asesinadas por su pareja, donde más de 6 mujeres, 6 de cada 10 mujeres sufren maltrato por parte de algún hombre, de su pareja, hermano, su papá. Y dices tú, bueno, pues 6 de cada 10 no me causa mucho impacto. Bueno, tradúcelo a 3 de cada 5. O bueno, 2 de cada 3. Y no se trata tampoco de, bueno, ya que tengo una hija, entonces ya me voy a empezar a preocupar. No se trata de eso. Entonces, la sociedad va avanzando. A eso se le dice la ventana de Overton, que es la inteligencia colectiva, donde la sociedad se va autorregulando. Y siempre hablar de la lucha por la justicia va a ser o se va a sentir como temas polémicos. Así como en su momento la esclavitud fue un tema polémico. Así como hablar del derecho al voto a la mujer o el derecho o los derechos sexuales reproductivos, la píldora anticonceptiva, en su momento fueron temas, diría, ¿no? Algunas personas, ¿no? De, de debate, temas radicales. Pero no podemos ser omisos y debemos de entender que los derechos humanos son progresivos. ¿A qué me refiero? Con el tiempo las personas tendremos más derechos o acceso a más derechos, pero nunca menos. Y como les digo, es muy importante porque me ha tocado que hay hombres que me dicen, bueno, es que yo como hombre, yo no ejerzo violencia, ¿no? Entonces estoy bien, pero no podemos ser ingenuos y yo se los pongo como un ejercicio. Yo les puedo asegurar que de las personas que nos están viendo, nos escuchan, conocen mínimo a una mujer que sufre maltrato o está siendo controlada o celada por parte de su pareja. Así de terrible es la situación y así de urgente es empezar a hablar de estos temas. Entonces, el machismo o la masculinidad tradicional, bueno, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Pues no hablar de los propios sentimientos. ¿Y cuál es la consecuencia de no hablar de nuestros sentimientos? Pues fácilmente caes en el uso y abuso de sustancias, tanto legales y ilegales, como las drogas, el alcohol. Que las actitudes generalmente van a ser asociadas a modelos de control, poder, ¿no? Confundidos con el ser competente.
Y el ser competente hay que entender lo que tiene que ver con la capacidad y la responsabilidad. Pero muchos hombres fácilmente confunden, ¿no? Esa línea del ser competente con ser abusivo, el ser impositivo, por medio del control económico, de la fuerza, de la amenaza, del abuso, ¿no? Y eso, claro que afecta a otros hombres también. ¿Qué pasa con esta restricción emocional? Bueno, siempre existe un permanente estado de alerta, ¿no? Siempre tienes que estar en competencia, gritando, imponiéndote, ¿no? Muy poco autocontrol emocional. Ahorita ya lo bueno que se habla de la inteligencia emocional, de las emociones, de la salud mental. Y el no hablar de emociones, lamentablemente, seguir pensando que eso se atribuye a la debilidad, ¿no? O debilidad emocional. ¿Por qué? Porque tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, tengo que ser arriesgado, ¿no? Y eso, en realidad, nos limita muchísimo. Y fácilmente caemos en enfermedades. Y por eso, como les digo, no es casualidad que los hombres terminamos muertos por accidentes, por riñas, por enfermedades relacionadas con infartos, ¿no? Las cardiovasculares, el cáncer, no hacernos chequeo médico, la diabetes, llevar una mala dieta porque tenemos una pésima alimentación, porque el hombre que es gordito, el hombre que es descuidado, es como el pareciera que es el estereotipo a seguir, cuando en realidad, digo, te trae problemas de salud. Y bueno, en riesgos generales de la masculinidad tradicional o el machismo es, bueno, riesgo para las mujeres y los niños en términos de violencia. Aquí, fíjense, qué bueno que se habla de las infecciones de transmisión sexual, porque esto entra en la violencia de tipo sexual. Si creen que como hombres, que al ser mujeriegos no pasa nada, pues déjenme decirles que aunque digan ojos que no ven, corazón que no siente, pues el cuerpo lo resiente con enfermedades de transmisión sexual y es un causal para proceder legalmente. El embarazo impuesto, hablar de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De que el hombre también se haga responsable, pero también las mujeres que sean sensibles a estos temas. Un ejemplo es, y de lo que no se habla mucho es, a nosotros desde pequeños como hombres se nos, se nos, se nos educa de el trabajo, el dinero, los carros, que es importante, la casa, ¿no? El poder, el éxito, pero no se nos habla de la crianza, ni el cuidado de los hijos, ni la paternidad, y mucho menos porque los juguetes que le das a los niños pues son carritos, pistolas, violencia, fútbol, las pelotas, los videojuegos que tienen que ver con la violencia. Y en cambio las niñas desde pequeñas, el bebé carriola, bebé nenuco, el bebé pañal, el bebé biberón. Si bien esta educación, y también entender, ojo, que muchos hombres utilizan el discurso de la familia para someter a la mujer, porque saben que, bueno, yo sé que ahorita a una mujer si le pego, pues está fuerza rosa y me pueden meter a la cárcel, entonces no lo hago. Y bueno, a lo mejor la voy a tratar de controlar económicamente, pero ya ahorita las mujeres pueden trabajar. Y si la maltrato o le pego, posiblemente se va a ir. Pero un discurso que yo puedo utilizar para poder ejercer control sobre mi pareja puede ser hablar de los hijos. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo como hombres. Muchos hombres no tienen interés en tener hijos, pero saben que embarazando a su pareja es una manera en la cual, si mi pareja está embarazada, deja de estudiar, deja de trabajar, y viene como esta frase popular, ¿no? Que en el machismo dice que las mujeres se parecen a las escopetas porque tienen que estar cargadas y detrás de la puerta. Y tenemos este fenómeno que vemos aquí en el estado, que son las madres solteras, a las mujeres que luchan. Y por supuesto que hacerte responsable de ti, más de dos o tres personas más, o tres
de 3 menores de edad, implica un esfuerzo sobrehumano. Por supuesto que es una mujer luchadora, pero entonces en el discurso de odio y de minimizar el esfuerzo de las mujeres es, la mujer luchona, ¿no? Como una expresión de burla, de minimizar el esfuerzo y la lucha que ella hace. Y tenemos a muchas mujeres en el estado que son madres solteras. Porque uno como hombre, y aquí viene la paternidad ausente. No me interesa la crianza de los hijos. Pero sí me interesa involucrarme con mi hijo en muchos, hablando del hombre machista, ¿no? Bueno, sí quiero ver a mi hijo porque te quiero hacer la vida imposible. Y bueno, el machismo también es un riesgo para otros hombres, como accidentes, homicidios, ¿no? Otras formas de violencia, es como de los accidentes automovilísticos. ¿Quiénes lideran? Pese al discurso que hay de que la mujer no sabe manejar, es una mentira. Somos los hombres quienes más causamos accidentes y quienes nos matamos más por el exceso de la velocidad, ¿no? Y bueno, el machismo, hablamos del riesgo para mujeres, hombres, pero también cómo nos afecta. Y uno es llegando al suicidio, causando accidentes, el alcoholismo y otro tipo de adicciones. Y aquí la INEGI te habla de la estadística de entre jóvenes de 15 a 24 años. En los hombres, la causa principal de muerte tiene que ver con el tráfico de vehículos de motor. Y eso es algo muy interesante. Vienen también las mujeres, pero ¿por qué? Porque hay que hacer conciencia que no es tanto que las mujeres choquen mucho, tengan accidentes de tránsito, sino se refiere a las mujeres que acompañaban a ese hombre que causó el accidente. La segunda causa de muerte en hombres, las agresiones, los pleitos, las riñas, ¿no? Y si tú la libras de los 24 años, entonces ahora vienen las muertes que tienen que ver por negligencia y descuido, que es no haber llevado un buen cuidado de tu persona, de hacerte chequeos seguidos médicamente. Y bueno, si bien el machismo no ha querido, México sigue siendo un país muy machista y en este avance de derechos, así como dicen, de esa sabiduría colectiva donde la misma sociedad va exigiendo los cambios a nivel global, internacional. Por eso México forma parte de tratados internacionales, donde un ejemplo se habla sobre la despenalización al aborto, ¿no? Como les digo, muchas luchas que parecieran radicales, toda lucha social siempre ha sido radical, ¿no? Tenemos estos hombres que dicen, bueno, yo no me considero un hombre macho, pero tenemos estos micromachismos, ¿no? Que una manera muy fácil de identificar son esos hombres que dicen, sí estoy de acuerdo, pero, ¿no? Como, un ejemplo, sí, las mujeres tienen el derecho de vestirse como quieran, pero tú como mi pareja, pues tendrás que vestirte como mujer que tiene pareja y que está casada, ¿no? O sí, está bien que las mujeres trabajen, pero tú, mi pareja, pues si te vas a trabajar y estudias, pues, o sea, ¿quién va a hacer la comida? ¿Y quién va a cuidar a los hijos, no? Entonces, son pequeñas y sutiles prácticas normalizadas por la sociedad que siguen perpetuando la dominación y la violencia del varón. Un ejemplo de los micromachismos es, pues sí, o sea, abusaron de esta mujer, pero, o sea, también, o sea, ¿qué hacía esas horas? Es que no importa qué horas ahí estaba, ni cómo iba vestida. Eso no te da el derecho como hombre de tú acosar y violentar a una mujer. Y el problema aquí es que el micromachismo, que ojo, no es natural, pero ciertos grupos pareciera que lo quieren naturalizar. Es que el hombre es mujeriego por naturaleza. Y es que el hombre así es por naturaleza. Y es que así son las cosas naturalmente. No es cierto. Hay que entender que la violencia es algo que se ha aprendido. Y yo, porque luego entra mucho este debate que dicen, bueno, oye, Alan, entonces, si es algo cultural, me dicen, va a ser muy difícil de cambiarlo. He tenido la oportunidad de hacer voluntariado hasta con migrantes hondureños. Me tocó tener un grupo de contención que eran de la Mara Salvatrucha, ¿no? Venían huyendo
Y era muy interesante porque ellos reconocían que de donde venían había mucha violencia y que habían ejercido violencia principalmente contra otros hombres y contra su pareja. Y me lo decían, sí, y me avergüenzo y lo reconozco, Alan. A mi pareja la llegué a violentar varias veces. Ok, y cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿qué pasó? Porque muchos de ellos eran deportados. No, pues allá en Estados Unidos no. Pues no. Y es esta parte como cuando pasas a Calexico o a San Diego, pareciera que nos volvemos individuos supercívicos o civilizados. Entonces, si somos capaces, por el temor a una sanción mayor, pero si aún así ese incentivo o ese reforzador nos obliga o podemos hacer un cambio así de drástico en solamente avanzar unos metros o cruzar una barda, entonces claro que podemos hablar, primero, reconocer que no es algo natural, que es algo opcional y que es algo aprendido. Y aquí estamos apostando a la sensibilidad o sensibilizarnos de que los hombres tengan maneras diferentes de cómo relacionarnos, educarnos y poder educar y dedicarnos a la crianza y relacionarnos de una manera más saludable. Y también digo, lo tengo que reconocer también, habrá hombres que aunque hables de lo justo, del respeto, van a seguir utilizando la violencia como una manera de control. Porque esto es la violencia, son las conductas que yo utilizo para someter y controlar a las demás personas. Y bueno, aquí unos ejemplos sobre ideas machistas de lo que mencionábamos, ¿no? Que los hombres o todos los hombres sabemos manejar y las mujeres no. Eso sí me ha tocado mucho. Cuando salgo con compañeras del trabajo, llega el mesero y inmediatamente va y me deja la cuenta, ¿no? Que un hombre asuma que su función es el defender el honor de una mujer, pero ojo, de la mujer que pertenece a su familia, no de una mujer ajena a él, porque entonces tenemos este fenómeno que es muy común, que es el acoso callejero, ¿no? Y bueno, esta presentación igual va a estar, se va a entregar para quien decida acceder a ella, ahí está la información, ¿no? Entonces, la masculinidad alternativa no es maneras inventadas o nuevas, sino dentro de todo lo que se puede rescatar del ser como hombre, porque claro que hay hombres como pueden recordar, oye, pues yo me acuerdo mi abuelo, mi papá, trabajador, respetuoso, ¿no? No, sí, a lo mejor con algunas cosas machistas que me platicas, pero cosas muy honorables, ¿no? Entonces, es esta, rescatar esto importante que tiene que ver con esto tradicional, pero que tiene que ver con el respeto, con la responsabilidad y obviamente el irse adaptando a esos nuevos cambios. Entonces, ¿de qué se habla de las masculinidades alternativas, no? Tiene que ver con o parte del principio de lo que es relaciones igualitarias. Ojo, igualitario refiriéndome a lo que es justo, a lo no jerárquico, ¿no? Al estar abiertos a esto que son los cambios. Y algo que yo he visto en la ciudad que en mis épocas como hombre, olvídate que se hubiera al lado de productos o de champús para hombres, ¿no? O las barberías. A mí se me hace muy interesante cómo las barberías van agarrando mucho auge, porque también ya ves una nueva generación de hombres que les importa su apariencia, que empiezan ya a hablar del autocuidado, pero nos falta muchísimo por seguir trabajando. Entonces, para lograr, ¿no? Una relación justa e igualitaria, bueno, hay que rescatar los valores positivos de la masculinidad, que hay diferentes tipos de masculinidades. La masculinidad tradicional, generalmente lo que se resalta es el machismo, y el machismo tiene que ver con conductas misóginas. ¿A qué me refiero a esto? Con el constante desprecio de la mujer, con el cosificar sexualmente a la mujer, con solamente ver a la mujer como un objeto de placer y de servicios. Por eso hay muchos hombres que cuando buscan una pareja, pareciera que buscan otra mamá, una mujer que les cocine, les lave, les planche, los cuide y los justifique de todo. Entonces, hay que promover relaciones de respeto,
una personalidad pacífica, donde no siempre tenemos que estar hostiles, ¿no? Una masculinidad libre de violencia. O sea, luego decimos, ay, México, que ¿por qué no podemos ser un país de primer mundo? Bueno, para poder hablar de ser un país de primer mundo, como en Escandinavia, en Canadá o algunos otros países que ponen el ejemplo sobre el cómo se educa a las sociedades, tiene que ver y parte principalmente o medularmente del respeto entre hombres y mujeres. Y bueno, de las cualidades en estas masculinidades, digo ya, para no, creo que ya agarro unos minutos de más, ¿no? Este diagrama, ¿no? Que te habla, bueno, el compartir el control de la realidad con las mujeres, que tiene que ver con esta parte de, bueno, en muchos hombres así lo interpretan, bueno, yo soy controlador, en esta parte de la mujer tiene el derecho, porque así vienen los artículos de la Constitución y la normatividad, que tiene derechos, ¿no? El tomar la toma de decisiones por igual, ¿no? El no utilizar el poder para imponerse sobre otras o otros, el luchar por disfrutar de su trabajo, pero también, ojo, del trabajo del hogar por igual y también la crianza de los hijos, promover la no violencia con los hijos o promover la no violencia como una manera de resolver los conflictos, porque generalmente entre hombres es siempre la violencia por excelencia como el arma secreta para resolver cualquier adversidad. No sentirnos amenazados en nuestra masculinidad, ¿no? Por compartir puntos de vista con mujeres, ¿no? Es como un ejemplo, no se te van a caer tus genitales, ¿no? Por ponerte a limpiar y hacerte responsable de lo que ensucias o preparar los alimentos que tú también te comes. Es importante empezar a oponernos al machismo. Entre compañeros, expresiones negativas, chistes machistas o entre hombres. Hombres que fomenten, porque digo, lo sabemos mejor que nadie los hombres. Tenemos compañeros que sabemos que fomentan la violencia y el desprecio a las mujeres. Tenemos que tomar una actitud opositora de no permitir que siga pasando esto. Y bueno, este pequeño diagrama lo van a tener. Y bueno, entre las masculinidades alternativas o lo que buscamos promover, bueno, es el compañerismo, el amor, el ser cooperativos en el trabajar con los demás, pero principalmente con la pareja. Ir deconstruyendo ese patrón hegemónico del macho, ¿no? Así como en mis épocas era el hombre bigotón, con sombrero, cinto piteado, y ahorita va cambiando a lo que se conoce como el buchón, ¿no? Que es que por eso tenemos, y no se habla mucho de esto, pero sería digno de a lo mejor en otro día hablar sobre la narcocultura. O sea, fíjense qué terrible es esto. Es un tipo de machismo muy agresivo y violento. Es esa exagerada fijación al dinero, sin importar el hacer cosas ilícitas. Y tenemos los corridos donde resaltan, ¿no? Y lo ponen como algo digno de admirar, como les digo, a tal grado que se ha llegado a una cultura. Y tenemos que ser muy sensibles como hombres ante eso. Y bueno, propuestas para promover son, primero, aceptar que como hombres somos vulnerables y somos igual o más emocionales que las mujeres. Nos gusta no reconocerlo. Aunque nos vayamos ahí escondidas a llorar, no es malo, al contrario, es importante el expresar y hablar de sentimientos. Hay que aprender a pedir apoyo o ayuda. ¿Por qué el hombre no va con el psicólogo? A mí me educaron a ser fuerte y tener la razón, pues difícilmente vas a buscar ayuda profesional. Y la realidad es que la mujer sigue avanzando en este mundo tan dinámico que se presentan tantos cambios. Y los hombres nos vamos quedando ahí sin buscar ayuda con los problemas y los vamos arrastrando hasta un punto donde muchos hombres sienten que ya no pueden y terminan en esta decisión tan lamentable que es el suicidio o caer en depresión o fácilmente en algún tipo de adicción. Vamos a aprender a resolver conflictos de manera pacífica, a trabajar esto que le dicen la inteligencia emocional, ¿no?
Vamos a tener una visión de corresponsabilidad, no solamente de imposición de lo que yo digo, eso se hace, ¿no? Es de compartir la responsabilidad con los miembros del hogar, ¿no? Es tener esta libertad y quitarnos este gran peso también. Y sobre todo el reconocimiento de la violencia, el cómo lo vivimos. Y no se trata en esta plática de que sí, o sea, hagan una recapitulación y vayan y le reclamen a su papá, a su mamá. Ellos los educaron de la manera en la que ellos creyeron que fue lo más conveniente y lo que les tocó también vivir. Aquí hablar de esto es reconocer, bueno, qué tanto de lo que a mí no me agradó, o de lo que yo vi que es violencia en mi casa, sigo replicando con mi pareja y con mis hijos. ¿Y por qué es importante cambiar esto? Entonces, esta laminilla la vamos a tener de manera pública en nuestras redes sociales. Igual, si le gustan los institutos municipales, ¿no? Y ahorita tanta información que se comparte, bueno, aquí es como ahorita hablan de el ciclo de la no violencia, me parece excelente este término, ¿no? Pero también el cómo promover relaciones de igualdad sin violencia, ¿no? Por medio del respeto, la confianza, el apoyo, la responsabilidad compartida, la economía compartida, ¿no? Empezarnos a ser responsables de la paternidad, a ser honestos, aprender a negociar. Fíjense, ya para ir concluyendo, una de las claves para llevar una buena relación principalmente tiene que ver con el respeto, y dicen por ahí que la comunicación tiene que ver más con el aprender a negociar con tu pareja de manera justa. Porque muchas parejas dicen, bueno, es que es normal que en todas las parejas siempre existan pleitos y existan discusiones. No, es normal que existan puntos de vista diferentes que no tienen por qué escalarse a conflictos o violencia, sino con puntos de vista diferentes vamos a llegar a una negociación justa, porque tú y yo somos personas diferentes, pero justa. Y bueno, dejar de utilizar las amenazas como una manera de imposición y de control. ¿Qué ganan las mujeres con las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas? Bueno, disminuir la carga del trabajo. Si una mujer disminuye su carga de trabajo, tiene más tiempo para dedicarse a su trabajo o a su desarrollo profesional. Mayores oportunidades de trabajo, ¿no? Bien remunerado, mayor participación en la política y también el poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre. Más que lamentablemente tenemos ciertos grupos que siguen, parecieran que fomentaran los no valores, ¿no? Donde buscan coartar o limitar los derechos que ya a nivel internacional y en tratados y en las leyes están plasmados, ¿no? Pero entonces ahí es donde imponemos ideologías. Y el problema de una ideología generalmente tiene que ver con que lo que yo estoy defendiendo es lo que es correcto y todo lo que no encaja en esa ideología es incorrecto, está mal. Y todavía hasta la fecha es increíble cómo seguimos debatiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos cuando ya están. Y están para que, digo, las mujeres puedan tener acceso a eso. Y seguimos hablando todavía entre hombres, decidiendo si a la mujer se le tiene que dar cárcel o no por tomar decisiones sobre su cuerpo. Fíjense, siglo XXI, pero bueno, ¿qué ganamos los hombres? Bueno, principalmente menor presión social para desempeñarnos como proveedores. En un hogar donde trabajan dos, se vive mejor, por supuesto. Y dirán, pero si los dos trabajan, ¿quién va a educar a los niños? Pues los dos, ¿no? Y en un hogar donde los dos se dedican a la crianza de los hijos, se educa mejor. Obviamente de manera responsable. Los hombres ganamos el poder experimentar y disfrutar la paternidad, libre de estereotipos, menor carga para cumplir con la expectativa del hombre seductor, ¿no? Que la mujer también tenga esa libertad de decidir, ¿no? Disminuir los riesgos de morir por razones de violencia, que no todo tiene que ser golpes y balazos. Una mayor conciencia de la salud sexual y reproductiva, el autocuidado. Ahorita las campañas que hay, digo, así como los hombres que dicen que
bueno, o sea, los hombres que no creen en tener hijos, bueno, está la vasectomía. Como dicen, sales en una hora, algo así, ¿no? Sales caminando, ¿no? Es menos intrusiva y menos peligrosa que en comparación de una cirugía o una operación en una mujer. El compartir el trabajo doméstico, el aprender a resolver los conflictos sin el uso de la violencia y bueno, en compartir la toma de decisiones. Y pues bueno, por mi parte, sí, respetando los tiempos, que creo que me excedí un poco, sería todo, pero sí el agradecerles y ojalá que nosotros como hombres tengamos, se nos quite el miedo, ¿no? Porque al final el miedo viene muy junto con pegado al tratar de demostrar que somos valientes y no queremos hablar de esto, pero no hay que sentir vergüenza. No podemos tener la respuesta para todo. Y sí hay que reconocer que la mayoría de los hombres somos educados bajo la escuela del machismo. Y no precisamente por nuestro papá, mamá, por los amigos, la música, los tíos, digo, todas las cosas que nos vamos topando en la vida que nos van forjando, ¿no? Como individuos. Pero sí esos espacios de reflexión donde al final yo creo que el ser un hombre machista es solamente una versión muy limitada y nociva del potencial que podemos llegar a alcanzar como hombres, en un sentido propositivo y saludable para la sociedad. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Alan. Definitivamente muy importante tu tema. Tenemos aquí en Facebook más de 250 personas que están viendo en este ¿Puedes momento. dejar de compartir, Alan, por favor, para vernos las caras? Gracias. Gracias, Alan. Te comentaba que hay más de 250 personas que están viendo el programa, que lo están, bueno, visualizando. Y bueno, tenemos aquí algunas personas, sobre todo hombres, que siempre han sido muy colaboradores. Uno de ellos es Isidro Castañeda, que siempre, Fabiola, nos pregunta, nos felicita por los programas que hacemos. Y Isidro, de lo mismo José Villalobos, y bueno, qué decir del maestro Fernando, que casi siempre nos acompaña. Muchas gracias por estar acá con nosotros, con Alan, en este tema tan fantástico que él nos presenta. Y hay, aquí nos hace una pregunta, pero antes de hacerle esta pregunta a Alan, me gustaría comentar brevemente, tú que eres un buen lector sobre el tema, que como tú dices, faltaría hacer todo un debate, ¿no? Sobre las masculinidades, ¿no? El machismo, que es un fenómeno, pues no solamente en México, es en todo el mundo. Si nosotros vamos a los países árabes, te horrorizas cómo las mujeres en muchos países árabes están siendo mutiladas, o sea, les cortas parte de los clítoris para que no en su vida tengan placer y que sean simples. Imagínate las condiciones, muchas niñas siguen muriendo, en fin, el machismo va para largo, es un fenómeno de hace miles de años y como tú dices, algo muy importante, no se combate solamente en la casa, porque todas las instituciones están moldeadas. Hay un libro muy fantástico que luego te lo quiero mandar, que es de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo, bueno, ya falleció. Su último libro en sociología fue La dominación masculina. Y dice Bourdieu que para que la dominación masculina sea efectiva, no nos tenemos que dar cuenta, las mujeres no nos damos cuenta de la dominación, es imperceptible. Y ya luego analiza cómo es que te imponen este modelo de dominación, que es un modelo de dominación muy interesante, pero bueno, un brevario cultural y te voy a mandar un par de libros porque sé que eres un investigador incansable. Otra cosa que nos pregunta, y que esto me encanta, de Isidro Castañeda, le damos las gracias a Isidro, nos dice, oigan, dice, qué programa tan interesante. ¿Existen centros donde se puedan trabajar a los hombres que quieran salir de estos modelos de machismo y de posturas misógenas, ¿no? Nos dice que hay un lugar de entrenamiento. Se me hace bien interesante la pregunta de Isidro, si hay lugares.
Y bueno, creo yo que estos cursos, ¿no? Este curso es uno de tantos que pudiéramos compartir, ¿verdad? Con estos temas. No sé qué opinión te merece esta propuesta que está asociada, Fabiola, con lo que nos pidieron algunos regidores, que trabajáramos la readaptación de los hombres violentos, ¿no? O sea, cómo readaptar a los hombres violentos. No sé, Alan, tú que nos puedes comentar esto que nos dice Isidro Castañeda. Por supuesto que sí. Salud, de hecho, ahorita platicaban con el compañero Carlos Valenzuela. Él está en el programa de violencia a nivel estatal y Jesús Romero está a nivel jurisdiccional en el programa de violencia familiar y género. Ahí se trabaja la intervención de atención a hombres agresores en relación de pareja. A mí me tocó estar en esa intervención cuando se inició. A mí me tocó ser de los que la iniciaron aquí en el estado. Y es un programa muy noble. Es un programa muy noble porque es una escuela como para la vida, para los hombres. Y es algo buenísimo. O sea, no se nos, es como dicen, a uno de hombre, cuando uno es papá, no te enseñan a ser papá. Bueno, a uno de hombre en esa sociedad y en nuestra cultura, específicamente aquí en México, donde se promueve tanto este discurso del desprecio a las mujeres, eh, no hay muchos espacios. Salud cuenta con sus grupos de apoyo y yo sí quisiera hacer esta propuesta porque al final es parte de los compromisos que tenemos como instituto y más por lo de la pandemia que ahorita uno se puede conectar al celular, hacer estos grupos de manera masiva, ¿no? Donde podemos dar ciertos temas como un ejemplo, reconocer la violencia en mi familia de origen, cómo ando yo en el ejercicio de la violencia, educación sexual, autocuidado, los derechos de las mujeres, saber, porque como dicen por ahí, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Y por más que tú digas, hey, yo no sabía que eso era violencia, pues bueno, eso no te va a eximir de la responsabilidad y puede ser acreedor a una sanción o llevar un proceso legal, ¿no? Entonces, así como ahorita en los jóvenes es común hablar del bullying, un ejemplo. En nuestras épocas no se hablaba de eso y ahorita es importante porque ya ahorita las multas y las sanciones van hasta para los tutores legales y las instancias educativas. Entonces vivimos en una sociedad más sensible y más justa, más justa. Entonces es importante hablar de estos temas porque al final es, es como nuestro boleto a podernos ir adaptando a estos cambios. De nada sirve que tome un curso de Excel y de Word y de PowerPoint y de Internet si en temas como la manera en la que yo me relaciono, que se le dicen relaciones interpersonales, me va a afectar no solamente lo laboral, sino en lo familiar también. Entonces, por supuesto que sí, podemos hacer este proyecto piloto, ustedes nos dan fecha, claro, lo podemos hacer trabajo en conjunto con todos los institutos y la ventaja de ser redes sociales que nos podemos conectar a nivel estatal, ¿no? Y ser varias personas con expertos en temas sobre un ejemplo, el uso de sustancias, el llevar una vida más saludable, porque al final, para hablar de la violencia es un problema estructural que depende de muchas situaciones y hay que estar sensibles a eso, ¿no? Entonces, claro que sí, podemos hacer los grupos por medio de esta plataforma o videollamadas y aprovechar porque al final, digo, son impuestos los que se pagan y están en esos servicios y ahorita yo creo que como dicen, hay que retomar la tecnología y si puede ser un poco más fácil a muchas personas lo pueden aprovechar y podemos llegar a estos hogares, entonces adelante, adelante, podemos trabajarlo de Bueno, ya, ¿no? muchísimas gracias, Alan. Estuvo por ahí Carla, te mandó muchos saludos. Me encanta que la directora del Instituto de la Mujer de Baja California casi siempre nos acompaña, se hace un espacio en su agenda. Y pues de aquí sale esta propuesta, Alan. Te agradecemos muchísimo. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. No sé si alguna de ustedes quiera comentar algo, Fabiola. Sí, yo sí, si me permite, Leonor, sí, ya nos pasamos de tiempo, somos muy puntuales también para cerrar, Alan, pero bueno, el tema lo meritó, ¿no? Nos fuimos hasta 15 minutos más, ¿no le hace? Vale la pena, ahí está, en las redes sociales, se queda la presentación para quien la quiera revisar y compartir. Una persona ahí la está solicitando, sí, con mucho gusto le hacemos llegar la presentación. Yo te quiero felicitar, me gustó mucho tu exposición, me encanta oír a hombres jóvenes hablando de esto, porque no es lo mismo que yo, una señora con canitas y todo, vaya y les diga,
todo este discurso a un hombre porque no es el mismo impacto, no tiene que ser los hombres hablando de cosas de hombres, pero así como tú los estás planteando, ¿no? Con esta nueva propuesta para los hombres, para que todos y todas seamos más felices, porque esto se refleja finalmente en la vida diaria, en la vida cotidiana, con todos los esfuerzos, porque si eso entrarle a las cosas de la casa es muy, muy enfadoso, no reconocido, no remunerado, no nada, pero pues precisamente por eso que se distribuya de otra manera, ¿no? Y obviamente pues el goce de los hijos de otra manera, de las amistades de otra manera, o sea, se refleja en muchas cosas. Las mujeres venimos hablando de cosas de mujeres desde siempre, ¿no? O sea, está Mary Wollstonecraft de 1700, imagínate. Y hasta ahorita, cosas que ella dijo son vigentes, ¿no? Porque las mujeres seguimos y seguimos y seguimos. Y los hombres, la verdad, por esa posición de estar en el privilegio, han perdido espacios. Entonces, pero ya se empieza, hay lucecitas, ¿no? Ya se empieza. Está el grupo Gendes, se llama, no sé si lo conoces, de la Ciudad de México, Mauro. Entonces, y bueno, entonces da gusto, ¿no? Da gusto que estén estos programas de la Secretaría de Salud, que estos espacios. Y bueno, felicidades, muchísimas gracias. Y pues seguimos, ¿vale, Leonor? Claro que sí, seguimos, Alan, y nos llevamos de tarea a trabajar el proyecto de masculinidades, a hombres violentos, porque, por ejemplo, la UBI, en la Unidad de Violencia Intrafamiliar, nos reportó 20,000 llamadas de violencia. Estás hablando de un universo inmenso de personas, pero bueno, aquí nos quedamos en colaboración interinstitucional. Te agradecemos mucho la plática, la conferencia, y pues sin más, vamos a seguir en contacto, Alan, nuevamente. Y pues ahora sí, Fabiola, la foto. No tienes micrófono. No, pero yo sí quiero aprovechar, ya que la habilité, adelante, a la sí. compañera Marisela. Por supuesto que vamos a comunidad, ¿no? Es muy, muy importante, y luego más, estoy mirando que es de los CDMs de Mexicali, por supuesto, ¿no? En esos espacios donde se acerca la gente, o los hombres, aunque sea para llevar a los chamacos por ocio. Ahí andan algunos señores. Sí, entonces aprovechar, claro que sí. Carolina, Aceptamos si la invitación. abrir tu cámara para tomar la foto de grupo. Si es que tienes, si no, pues no, mira. Bueno, Como a ver su mejor cara para tomar la foto. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bye. Gracias, Alan. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tardes.